¿Qué tal amigos de matemáticas sencillas y más? Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial y vamos a ver por qué método sale factible o qué sustitución nos ayudaría a resolver esta ecuación diferencial. En primer lugar nos fijamos, tenemos 2 que multiplica x al cuadrado por y más raíz cuadrada de 1 más x a la cuarta por y cuadrado por el diferencial de x más x al cubo por el diferencial de y igual a 0. Si le piensan por el sentido de hacerla exacta, pues se complicaría un poco el asunto porque aquí aparece esta raíz cuadrada. Entonces no iríamos por ese camino. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense en que aquí aparece x al cuadrado por y acá aparece x a la cuarta por y cuadrado. Pero yo puedo factorizar esto o escribirlo de una manera diferente. Sería como escribir x al cuadrado por y esto sería al cuadrado, aquí justo en este paréntesis de la raíz cuadrada. Y ahí se cumple que obviamente sigo teniendo x a la cuarta por y cuadrado, porque aquí se aplica la ley de exponentes potencia de potencia. Pero ¿de qué me sirve? Pues fíjense, aquí aparece x al cuadrado y acá también. Entonces en la raíz cuadrada es lo que se complica el asunto un poco, ¿no es cierto? Porque no podemos hacer la típica sustitución de una ecuación homogénea que dice que tome u igual a y sobre x. Pero no vamos a utilizar esa sustitución en este caso. En este caso, para reemplazar lo que tengo aquí y aparece x al cuadrado por y, sería utilizar la siguiente sustitución. Sería decir y igual, en este caso, a u sobre x al cuadrado. Esa va a ser la sustitución que vamos a ocupar para volver a la ecuación diferencial separable. Y en este caso vemos que sí sería también homogénea. ¿Por qué? Porque aparecen los términos. Este es de grado 3. Aquí, a pesar de que aparece x al cuadrado, y al cuadrado, podemos también entender que es término de grado 3. Y acá aparece x al cubo, que también es de grado 3. Una vez que tengo esta sustitución, lo que voy a hacer es derivar. Y pues, como derivo a y sería con respecto a x, más allá de que esté acá el cambio de variable dividido para la variable independiente, en este caso que se supone que es x. Va a ser igual a ¿qué? A la derivada del primer término, en este caso que aparece en el numerador, y por el segundo sin derivar. Pues en este caso podemos escribir esa expresión de la siguiente manera. La derivada de u con respecto a x coloco acá, porque si derivo a u, en este caso también estoy con respecto a x, y luego tengo dividido para x al cuadrado, y luego esto sería menos, bueno, no sería menos, más la derivada del segundo término, que en este caso es x al cuadrado, por el primero sin derivar, que es u, y en este caso sería la derivada de x al cuadrado, como está en el denominador, sería menos 2 sobre x al cubo. Recuerden, sube como x a la menos 2, derivo y me queda de esta forma, menos 2 sobre x al cubo y multiplicado por u, que lo voy a tomar sin derivar. Fíjense que es una manera distinta, a pesar de que tengo aquí un cociente. La idea es que se cumpla la igualdad cuando derivo de y con respecto a x, o como cuando aplicábamos la regla de la cadena. De y de x es igual a de u por el diferencial de x más por de y sobre el diferencial de u. Pero en este caso no he despejado u, que es la sustitución, entonces la he hecho de esta manera. Y pues ahora sí, vamos a tratar de reemplazar en nuestra ecuación diferencial dada y llevarla a esta forma, es decir, que tengamos la derivada sola. Y pues cómo vamos a hacer eso, pero antes de, vamos a hacer en una sola fracción esta expresión que aparece aquí. Es decir, que la derivada de y con respecto a x, la coloco por acá, va a ser igual, denominador común de esas dos fracciones, x al cubo, que es el que le contiene a los dos. Entonces x al cubo dividido para x al cuadrado me queda x, multiplicado por la derivada de u con respecto a x, y la coloco por acá. Y luego sería menos x al cubo dividido para x al cubo, me queda 1, multiplicado por 2u, me queda menos 2u. Ya le tengo una sola fracción. Ahora sí vamos a la ecuación diferencial a llevarla a su forma estándar. Conservamos aquí el x al cubo por el diferencial de y en el lado izquierdo, y esto va a ser igual, lo que está positivo pasa al otro lado negativo. En este caso esta expresión pasaría al otro lado a restar. Entonces la copio por acá y ya tendría de esta manera. Ahora, aunque no se suele decir en derivadas que el diferencial de x, como está multiplicando, pasa a dividir, por nociones explicativas tendríamos que
hacer esa operación. Pero ojo que recuerden que la derivada es una razón de cambio, por lo tanto no podemos utilizar esas operaciones elementales. Pero aquí ya podemos escribirle de esta forma: x al cubo por el diferencial de y con respecto a x es igual. Aquí voy a distribuir menos 2 por x al cuadrado y, me queda menos 2 veces x al cuadrado y. Entonces escribo por acá esa expresión. Y luego tendría menos por más, sería menos. También este 2 multiplica a esta expresión de aquí. Y listo. Ahora sí, hagamos la sustitución. Recuerden, y es igual a u sobre x al cuadrado. Y también tenemos que lo siguiente. O si no, también podemos decir que aquí u es igual a x al cuadrado y. Recuerden que esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Y también podemos escribir así: u igual a x al cuadrado sobre y. Sustituimos. Tenemos x al cubo. Entonces por acá voy a abrir un corchete para que se vea mejor. Multiplicado por la derivada de y con respecto a x, que es la que tengo aquí. Esta expresión de aquí es la que debo multiplicarle a este x al cubo que estaba antes. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 2 veces x al cuadrado y, pero x al cuadrado y ya sabemos que es equivalente a u. Y luego sería menos 2 por raíz cuadrada de 1 más, recuerden, x al cuadrado y es u, pero está elevado al cuadrado, entonces sería más u al cuadrado en la raíz cuadrada. Y listo, ahora vamos a simplificar. Tenemos x al cubo aquí que multiplica, acá divide, se cancelan. Entonces solamente me queda el numerador de la fracción, que es x por el diferencial de u con respecto a x, menos 2u, es igual a menos 2u menos 2 por raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Y nótense que ya se facilita un poco el procedimiento de la ecuación diferencial, que va a ser separable. Este menos 2u con el menos 2u de aquí se cancelan. Puedo pasarlo a sumar y como son opuestos se hace 0. Entonces se va este menos 2u y se va el de acá también. Y llegamos a una ecuación diferencial separable. Solamente tenemos que colocar a cada función con su respectivo diferencial. En este caso me quedaría de la siguiente manera: x por el diferencial de u, primero voy a hacer eso, es igual a menos 2 por raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Voy a escribir por acá 1 más u al cuadrado. Y esto está multiplicado por el diferencial de x. Y ahora sí, este raíz cuadrada de 1 más u cuadrado que está multiplicando pasa a dividir acá. Y este x también que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces tendría en el lado izquierdo el diferencial de u sobre raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Por no complicar mucho el asunto, le dejamos a la constante para la integral del lado derecho. Entonces sería menos, en este caso menos 2, vamos a colocar como fracción. Y este x que estaba multiplicando pasa a dividir, sería por el diferencial de x. Y ahí solamente integro. Recuerden que una ecuación diferencial homogénea se caracteriza porque haciendo la sustitución adecuada se convierte en una ecuación diferencial separable. Y esto va a ser igual a ¿qué? Este menos 2 puedo extraer de la integral. Entonces me quedaría menos 2 que multiplica la integral del diferencial de x sobre x. Y ahora sí, esta integral del lado izquierdo es por tablas y esta del lado derecho es inmediata. Vamos a ver acá. Tenemos en la integral número 34, de la forma de x sobre raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, donde en nuestra integral a equivale a 1, es igual a seno hiperbólico inverso de x sobre a más la constante, o es equivalente a escribir logaritmo de x más raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado más la constante respectiva. En este caso voy a tomar la igualdad que está a continuación. Claro que también podemos utilizar esta, pero quiero que primero vean la solución implícita. ¿Y cómo vamos a escribir? Entonces sería esto equivalente a escribir logaritmo natural de u más raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Eso es lo que debo escribir por acá. Entonces ya tendría esa expresión integrada en el lado izquierdo. Y ya pues entonces solamente le coloco más una constante 1 por ser la primera integral que resuelvo. Y esto sería igual a menos 2 por logaritmo natural de valor absoluto de x. Entonces tendría así ya integral resuelta. Y acá, bueno, por nociones explicativas también debería haber colocado valor absoluto. Claro que suelen confundirse en esa parte, pero voy a utilizar la expresión respectiva que se utiliza cuando integramos. Entonces tendría así, ya tendría de esta forma resuelta la ecuación diferencial.
Pero recuerden que u es equivalente a x cuadrado y. Pero antes de eso voy a evitar logaritmos y dejarlo de una manera diferente. En este caso, por propiedades del logaritmo, este menos 2 que está multiplicando puede pasar a como exponente de x. Entonces me quedaría x elevado a la menos 2. Pero por propiedades de exponentes, x a la menos 2 en este caso va a ser equivalente a tener 1 sobre x al cuadrado. Entonces ya coloco esta expresión acá. Y esta constante 1 que está sumando aquí voy a pasarla a restar acá. Y a la final se va a convertir en otra constante. Constante 2 menos constante 1 sería más una constante c general. Y ahora sí, apliquemos base Euler a cada lado para poder simplificar los logaritmos. Euler elevado a la logaritmo natural de u más raíz cuadrada de 1 más u cuadrado va a ser igual a Euler elevado a lo que tengo en el lado derecho. Logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado más una constante c. Y por propiedades de logaritmo, Euler elevado a la logaritmo natural de algo es igual a ese algo. En este caso voy a tomar la solución positiva. Tendría u más raíz cuadrada de 1 más u cuadrado es igual. Acá de igual manera puedo separar. Recuerden que Euler elevado a la suma de dos términos puedo escribirlo también de la siguiente manera. Sería como tener por Euler elevado a la c. ¿Por qué? Porque recuerden que exponentes de misma base cuando se multiplican se suman y era lo que yo tenía antes. Entonces aquí Euler a la c se convierte en otra constante. Voy a ponerle una constante general 1 que multiplica Euler elevado a la logaritmo natural de algo es igual a ese algo. Entonces sería multiplicado por 1 sobre x al cuadrado. Entonces escribo por acá 1 sobre x al cuadrado. Y listo, ya casi tengo la solución, solamente vuelvo a la variable original. Habíamos dicho que u es equivalente a tener x al cuadrado por y. Entonces vuelvo a la variable original, en este caso a las variables originales. Entonces sería acá, en vez de u, x al cuadrado por y, más en vez de esta u también sería x al cuadrado por y. Pero como está elevado al cuadrado, volvemos a lo que tenía al inicio de nuestra ecuación diferencial dada, que era x a la cuarta por y cuadrado. Entonces puedo escribirle de esa manera. Aquí en vez de u cuadrado puedo escribir x a la cuarta por y cuadrado. Y pues listo, aquí tendría la solución de la ecuación diferencial. Esta sería la solución implícita. ¿Por qué? Porque no puedo dejar la variable dependiente en función de la variable independiente. Nótense que aquí en la raíz cuadrada aparece y al cuadrado y va a estar difícil de despejar a la variable dependiente. Y acá aparece una y multiplicando x al cuadrado. Entonces esta sería la solución implícita. Ahora, si yo no utilizo esta solución que es equivalente a la que dije anteriormente, la integral del diferencial de u sobre raíz cuadrada de 1 más u cuadrado, es lo mismo que escribir seno hiperbólico inverso de x sobre a, pero en este caso nuestra variable es u. Entonces aquí podría haber escrito también para la solución seno hiperbólico inverso de u sobre a sería en este caso, pero en este caso a vale 1, entonces sería solo seno hiperbólico de u igualado a lo que ya tendría de la solución del lado derecho, que sería logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado, de x a la menos 2, perdón, que era lo que me quedaba, ¿no es cierto? Porque acá tenía menos 2 por la integral de esta expresión y a la final se convertía en esto, ¿no es cierto? Entonces voy a pasarle por acá, sería 1 sobre x al cuadrado y más la constante c. Y luego, para despejar u, lo que está como seno hiperbólico inverso, al otro lado pasa como seno hiperbólico normal, entonces sería u igual a seno hiperbólico, voy a abrir un corchete para que se vea mejor, de logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado más la constante c. Y habíamos dicho que u es igual a x al cuadrado por y. Entonces aquí reemplazo y me quedaría x al cuadrado por y. Y nótense que aquí ya vamos a tener la solución, en este caso de la manera explícita, porque aquí ya puedo despejar y. X al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, y va a ser igual, en este caso, la solución en el numerador seno hiperbólico del logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado más la constante c dividido para x al cuadrado. Y entonces así ya tenemos las dos soluciones, tanto
la solución en este caso general implícita y la solución general explícita. Y así termina la transmisión de esta ecuación diferencial, esperando que les haya gustado la explicación respectiva. No olviden suscribirse y compartir y dejar su manito arriba. Gracias.